8:39. ¿Qué dijo Sofía? ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum de Pemex? Simplemente dijo que el miércoles van a ir a la mañanera para poder bien informar. ¿El porque miércoles o lunes? No, el miércoles. El miércoles va. Mañana, No. dentro de 8 días. Dentro de 8 días, la próxima semana, el miércoles va Pemex para poder bien informar, porque hay mucha mala información sobre Pemex, dice la presidenta, pero dice que van a informar sobre la producción de petróleo, la refinación, los proyectos de petroquímica y otros proyectos muy importantes que tienen. Esto lo dijo mientras revisaba Y a su la agenda. congeladora el tema Cuba. Sí, Esa no, es la no lo intención. Congelar una semana el tema Cuba. Porque sabemos, debe ser muy duro para el gobierno de la presidenta Sheinbaum reconocer que debido a la presión y a la presión de Estados Unidos tuvieron que hacer algo que ella no hubiera querido hacer y que probablemente su gobierno no hubiera deseado, que es suspender el envío de petróleo a Cuba. Entonces, pues hasta patear la información hasta el miércoles, que van a ir a hablar de muchos temas y por ahí algo dirán sobre Cuba. Nosotros simplemente, porque además en este caso creo que es muy inadecuado hablar de bien informar cuando ellos tienen toda la información y ellos son los que mal informan. Al no informar, mal informan. Algo tan sencillo, responder 3 puntos. Punto número 1, ¿se suspendió o no el envío de combustible a Cuba? Punto número 2, ¿por qué se suspendió? Punto número 3, ¿por cuánto tiempo se suspendió? ¡Pum! Preguntas elementales, información, propiedad de la autoridad, Gobierno Federal, Secretaría de Energía, Pemex, y que lo ocultan. Entonces, cuando menos es muy inadecuado decir hay mala información, pues sí, porque la información es del gobierno, esa información es de la Secretaría de Energía, esa información es de Pemex y la guardan. Y ahora la quieren meter en un casillero, ponerle candado durante una semana. Dentro de una semana vaya usted a saber en qué otros temas estemos. Pero quitarse esa presión que nos lleva a pensar que esta decisión ha haber sido muy dura para la presidenta Sheinbaum, muy dura. Y es producto de pues, las negociaciones que se tienen que hacer con Estados Unidos. Aceptar condiciones y Estados Unidos seguramente tuvo la fuerza para decirle al gobierno mexicano que dejara de enviar petróleo a Cuba, y el gobierno mexicano en sus cálculos, en su autonomía, en su soberanía, pues llegó a la conclusión de que lo mejor para México, para el gobierno en la relación con Estados Unidos era dejar de enviar petróleo, punto. Ahora, ¿cómo nos van a informar esto el próximo miércoles? Pues ya veremos. Pero qué cosa, ¿eh? Un gobierno que prometió transparencia, un gobierno que prometió informar y que no avisó que había suspendido el envío de petróleo a Cuba. No avisó, nos tuvimos que enterar por los medios de información. Y un gobierno que una vez que esta información se hace pública, en vez de aclararla, en vez de completarla, la esconde durante una semana. Discúlpenme, esos son los hechos. Esos son los hechos. Manuel. Y es que la verdad, Ciro, después de escuchar a la presidenta, ahí es donde uno entiende que debe ser, como tú bien dices, muy difícil para la presidenta aceptarlo, porque quien había estado encabezando este discurso de la parte humanitaria era la propia presidenta, ¿no? Y decir son convenios anteriores, y lo hacía Peña Nieto, y lo hacía Felipe Calderón, y desde más atrás se tenían otros convenios, no hemos hecho nada irregular, y algunas cosas tienen que ver con carácter humanitario. Cuando tú pides una información del por qué ya no, o por qué esta vez ya no, y como tú bien dices, por cuánto tiempo ya no, entonces ya no es la presidenta la que toma el tema, ya lo deriva a Pemex. Ahora, cuando dice la presidenta, hay que bien informar, ¿quién malinformó, Ciro? Por ejemplo, Bloomberg malinformó,
cuando Nadie, nos no dio hay la aquí en esta información historia. que No hay- conocemos. Seguramente hoy debe haber 10 columnas sobre el tema y se van a agarrar de una de esas columnas y van a Sí, poner a se los pone. payasos gagás Sí, de López Obrador. los de que siempre, todavía los de medio ¿dónde estabas trabajan tú cerca cuando no de- sé qué? Alguna van a cosa que poner se a les ocurre. golpear periodistas, que es lo que hacen, ¿no? A golpear, a criticar, a cuestionar en las redes y demás. Nadie ha mal informado. Nadie, Ciro, nadie. Un mal medio de informado. comunicación, Nadie, Bloomberg, nadie. retomado esencialmente Mexicanos por otro contra medio la de comunicación, corrupción, Reforma, Ciro. dijeron se suspendió el envío y el envío se suspendió. ¿Cuál Claro. mala información? Y también Nosotros le hemos preguntado a la autoridad, díganos por si se suspendió, por qué se suspendió y por cuánto tiempo se suspendió. Y la autoridad guarda la información. Entonces, cuando menos, no nos culpen a nosotros de hacer algo que no estamos haciendo. En este caso. Bueno, en Y general tratamos de no hacerlo, pero en este caso sin duda. Y muy al Es estilo, Ciro, mal muy al estilo informar. de la 4T, vas a ver no solo cómo van a tratar de llenarte de datos y otra vez preséntenos el programa de profesionalización de Pemex y lo muy importante que es la petroquímica y los proyectos eólicos, etcétera, sino cuando se toque el tema importante, regresará decisión estratégica. Se acabó, Ciro, va a ser eso. O sea, abre una expectativa a la presidenta para terminar en una respuesta miserable. Porque eso es lo que Una finalmente decisión, dan, si es respuestas una decisión miserables. estratégica, querrá decir, entre otras cosas, que está extinguiéndose el gobierno transformador y está regresando el gobierno neoliberal. Pues sí. Porque ante una crisis humanitaria, ante un apoyo humanitario, por eso se le regalaba petróleo a Cuba. ¿Qué decisión técnica de producción o de explotación o de proyectos más importantes eliminó el apoyo a la política humanitaria, al envío de combustible a Cuba? Dar una explicación así es regresarte a la era, entre comillas, neoliberal. Pero bueno, esperemos una semana, porque la presidenta Sheinbaum, su gobierno, la Secretaría de Energía y Pemex no quieren informar por qué tomaron la decisión y por cuánto tiempo de enviar petróleo a Cuba. ¿Algo más sobre este tema, Sofía?